Bueno, muy buenos días para todos y para todos. Bienvenidos nuevamente al Seminario de Investigación de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. El día de hoy nos acompaña la doctora Nadia y es un gusto para nosotros tenerla en este espacio. Permítanme recordarles eh, que próximamente les estaré enviando por el chat el respectivo enlace para que registren su asistencia y con miras a la participación durante la sesión, posterior a la intervención de la doctora Nadia, ustedes tendrán pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono o bien escribir la pregunta en el chat. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia y participación. Y profesor Sergio, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Verónica, y muchísimas gracias a todas, a todos y todas por asistir a nuestro seminario. Quiero agradecer especialmente a Nadia por dedicar su tarde-noche de viernes para conversar con nosotros. Nadia Weishaupt estudió biología en la Universidad de Zurich en Suiza. Ella realizó su maestría en la Universidad de Berna, también en Suiza, y luego realizó su doctorado en la Universidad del País Vasco en Bilbao, España, en colaboración con la Sociedad de Ciencias de Arasandí en San Sebastián. Su tesis doctoral estuvo enfocada en el impacto de las barreras geográficas sobre la migración de aves en el norte de España, utilizando varios sistemas de detección remota. Ella desarrolló un método para identificar ecos de aves en radares perfiladores y obtener información pertinente de dicho método para estudios biológicos. Desde hace 5 años trabaja como investigadora en el Instituto Meteorológico de Finlandia, donde ha desarrollado el primer algoritmo de de clasificación de ecos en radares meteorológicos polarimétricos que abarcan no solamente aves, sino también insectos, entre otros organismos. Su trabajo actual se enfoca en el desarrollo de servicios de monitoreo biológico basado en radares meteorológicos y en ciencia ciudadana, y estamos muy felices de tener a Nadia esta tarde, esta mañana y esta noche para nosotros. Nadia, muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Sergio, para la invitación. Un gusto también por mi parte para compartir nuestra investigación esta tarde o mañana. Pues sí, ahora vamos a hablar sobre el uso de radares operativos que se suelen utilizar en meteorología, pero que también sirven para estudios de aves, sobre todo durante la migración. Primero vamos a ver un poco el contenido, la estructura de la charla. Pues no sé cuánta gente de público ha trabajado ya con radares, pero bueno, simplemente he decidido meter un poco también de cómo funciona un radar, por si no está muy conocido esto. Luego, qué significa un radar operativo y qué información nos proporcionan esos radares o no. O sea, como cada método tiene su ventaja y desventaja, pues también lo mismo pasa con los radares. Y cómo se puede complementar lo que se obtiene por esos radares con información biológica de otras fuentes. Y vamos a mirar también unas aplicaciones relacionadas con la migración. Pues primero, ¿cómo funciona un radar? Pues un radar emite y recibe ondas electromagnéticas y no hay que confundirlos con satélites, que a veces también pasa. Pero bueno, radares emiten ondas electromagnéticas que luego en el espacio, o sea, en el aire, chocan con ciertos blancos. Esos blancos pueden ser aves, pueden ser aviones, insectos, lluvia. O sea, ahí hay un abanico muy variado de diferentes tipos de blancos. Y cuando la onda electromagnética choca con esos objetos, pues se rebota una pequeña parte que el radar luego registra, y a partir de esta información que obtenemos, pues podemos decir
obtener características de los blancos diferentes que hay en el aire. Y, por ejemplo, el tiempo que un pulso de una de estas ondas tarda en volver al radar, pues esto nos revela la distancia del blanco. Es simplemente un ejemplo de cómo funciona esto. Luego, un poco ventajas y desventajas de radares muy en general, que luego también depende mucho de cada tipo de radar, qué opciones o opciones adicionales nos ofrecen, pero así en general una ventaja es seguramente que no hace falta capturar las aves, o sea, podemos estudiar su comportamiento tal como si no hubiera interacción, o sea, completamente su comportamiento en el aire libre. Y esto lo podemos hacer de día y de noche, o sea, los datos son prácticamente continuos si es que se aplica el radar así de forma continua, y así incluye, por supuesto, grandes cantidades de aves. O sea, si ponemos un radar y mide continuamente, pues o sea, registra todo el volumen, o sea, todas las aves que se están moviendo en el aire. Y luego, si disponemos de redes, de radares, pues también tenemos varios sitios, igual también en varios países con sistemas similares, para luego comparar los datos que obtenemos, y así obtenemos una gran variedad de datos similares de muchos sitios. Luego, por supuesto, también hay cosas un poco menos positivas. Por ejemplo, la lluvia suele ser un gran problema en estudios de radar, porque la lluvia simplemente tapa las aves. Muchos tipos de radares no ven aves en la lluvia, así que si hay lluvia, pues hay que simplemente quitar esos datos de nuestro estudio. Y luego la clasificación de los blancos, qué es lo que tenemos en el aire. Hay que saber qué características corresponden a qué tipo de blanco, para poder identificar, por ejemplo, aves y no confundirlos con insectos u otros blancos. Luego, la calidad y obtención de los datos puede ser un reto según la fuente que tiene esos datos. Se pueden aplicar a veces filtros que quitan las aves de los datos, y entonces para biólogos entonces son inútiles los datos. Así que hay que saber cuánta información aún está en esos datos y qué filtros se han aplicado, etc. Luego, la obtención, a veces si se quiere obtener datos que no son nuestros, de alguna institución o agencia o lo que sea, pues a veces también piden bastante dinero, y hay que también conocer un poco la parte de la financiación, o sea, de esas políticas. Luego, el procesamiento de los datos a veces requiere también programas especiales o conocimientos sobre la estructura de los datos, que no simplemente es como, no sé, tener un documento de Word o de Excel, sino es un poco, hay que simplemente, necesita simplemente un poco más de conocimiento un poco más profundo sobre el procesamiento o también el manejo y, bueno, la gestión un poco de todos los datos. Y luego, si se quiere alquilar o hasta comprar un radar, pues aquí ya hablamos de bastante dinero. Y eso también hay que tener en cuenta. Según el tipo de radar que uno quiere utilizar, también hay que pensar en dinero, como en muchas ocasiones. Y bueno, vamos a ver un poco qué son las características, cómo pueden variar esos radares. Vamos así, o sea, he listado aquí simplemente una selección de criterios. También pues se pueden ir más en detalle, pero simplemente para tener un poco una idea, por si alguien de ustedes quiere utilizar
o piensa, o sea, tiene la intención de utilizar algún tipo de radar, que es un poco lo que hay que tener en cuenta. Pues el rango de detección o la cobertura puede ser de unos pocos kilómetros hasta más de 100 o 200 kilómetros. Luego el modo de escaneo, hacia donde mira el radar, hacia arriba o en un nivel horizontal o igual hay una mezcla, un poco todo, un poco como un poco todas las direcciones. Eso también puede variar. Luego la frecuencia o la banda, como se dice, la longitud de onda, puede ser de unos pocos centímetros o varios metros. Luego la geometría del haz, si es un haz estrecho o ancho, la polarización, resolución espacial y sensibilidad, etcétera. Todos estos son puntos que hay que tener en cuenta. Es un poco con los coches, o sea, no simplemente tenemos un tipo de coche, sino una selección enorme. Y todas estas características y especificaciones pues determinan la capacidad de un radar para detectar los objetos diferentes. Y de esto, por supuesto, también dependen los productos de los datos, que también varían según el radar. Algunos radares son aptos para el uso, por ejemplo, en aviación civil o en meteorología, a veces también en varias áreas, o sea, no solamente en meteorología, sino también en biología, etc. El ejército, de hecho, han sido los primeros que, o sea, de hecho, los radares se han desarrollado para el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y luego se ha detectado y averiguado que se pueden aplicar y usar también en diferentes campos también, aparte de, bueno, en adición, no solamente para fines en guerra y, bueno, para el ejército, sino también para muchos otros fuera de guerras. Y bueno, nosotros ahora vamos a mirar dos tipos de radares que se suelen utilizar en la meteorología, pero que también sirven para fines biológicos. Esos son unos radares operativos. ¿Qué significa eso? Un radar operativo opera continuamente, o sea, ahí no simplemente un día alguien va y pone un radar en un sitio, sino están puestos ahí, o sea, en un sitio fijo. Y entonces a menudo tenemos también redes de esos sistemas y tenemos estos sistemas en muchos sitios también. Y así se acumula unas bases bastante amplias de muchos años de datos. Y para biólogos esto es muy interesante, sobre todo si queremos estudiar tendencias o también reacciones de las aves a ciertas condiciones. No sé, si tenemos un día de viento de popa, por ejemplo, y vemos que pasa algo con las aves, deducir algo de esto es muy poco, o sea, no basta para deducir algunas conclusiones. Entonces, esas series largas de datos también son, sobre todo para los biólogos, son muy interesantes para obtener resultados representativos para animales, o sea, para aves o también igual para insectos. Y vamos a ver ahora más en detalle los radares meteorológicos que miden más o menos en un nivel horizontal. Y el otro tipo son los perfiladores de viento que miden hacia arriba, o sea, más o menos verticalmente. Y bueno, aquí tenemos una vista general de densidades de radares meteorológicos. ¿Cuántos hay en el mundo? Más o menos unos 1000 sistemas distribuidos por todo el mundo. La densidad varía un poco. Aquí se ve un poco la escala. Lo negro significa que ahí la densidad es la más alta y los colores más claros significa una densidad un poco más baja, y lo blanco de ahí no he podido
obtener información, pero como se está ampliando un poco la red cada año, pues igual este mapa habría ya que actualizar. Y bueno, no sé si se ve mi ratón, pero de Colombia no sé exactamente la situación actual, pero cuando yo había mirado esto, pues había como 10 sistemas en Colombia a partir de 2011 o algo así. Pero igual hoy en día hay más. Y por mi gran sorpresa me he dado cuenta de que Finlandia había ayudado a establecer también algún radar o hasta más que uno, no sé, en 2018, según dicen. Igual ustedes saben más de esto sobre el asunto. Para mí ha sido como, qué guay. Y bueno, hay que añadir, bueno, si hablamos de radares meteorológicos, pues tampoco aquí pues, es simplemente un tipo de radar meteorológico. O sea, tenemos varias frecuencias, o sea, varias bandas. Tenemos sobre todo banda S, C y X. La X es la onda más corta que se utiliza aquí, luego la banda C está en medio y la S es más larga. Y en Colombia, según yo entendí, pues debería haber de las 3 bandas. Pero también aquí, pues habría que verificar. Y luego también, bueno, en general, por ejemplo, en el norte de América, pues se ha establecido más bien la banda S, y en Europa tenemos más bien la banda C, y bueno, eso varía simplemente según el país. No sé, por alguna razón se ha decidido por condiciones meteorológicas que son dominantes en ciertas regiones del mundo, pues a base de esto se ha decidido establecer alguna banda u otra. Y luego una diferencia importante es el tipo de onda que emiten, si es polarización simple, o sea, una onda simplemente se emite, o si tenemos 2 ondas, polarización dual o polarimétrico, que se llama, ¿cómo se llama esto? Si tenemos un radar polarimétrico es más fácil identificar varios tipos de blanco. O sea, nos da simplemente más pistas, nos da el tamaño del blanco. O sea, si tenemos blancos grandes o más pequeños, y sobre todo la forma también, la forma del blanco. Aquí unos ejemplos de los momentos, como se llaman. O sea, en los radares al principio tenemos los datos brutos, y luego hay como una cadena de procesamiento hasta tener luego un tipo de producto que ya se puede manipular para obtener ciertos productos luego, como por ejemplo para aves o otros fines. Y aquí a la izquierda pues tenemos los momentos, que es como un producto intermedio en esa cadena de procesamiento. Tenemos esos momentos con polarización simple, y con radares polarimétricos pues tenemos además esta selección de momentos adicionales que luego nos dan más pistas sobre los blancos. Y bueno, simplemente por eso hay ventajas si tenemos radares polarimétricos, pero no es siempre posible, porque bueno, los polarimétricos se están poniendo ahora más y más, y bueno, están reemplazando los de polarización simple, pero aún hay bastante camino para reemplazar. Pero en muchos sitios ahora se ha empezado a meter también los polarimétricos. Y bueno, si digo que nos ayuda a diferenciar entre blancos, pues es un poco la situación del punto de vista de un radar meteorológico. O sea, se encuentra con un montón de blancos diferentes. O sea, podría haber insectos, puede haber aves, aviones, también se registra el sol.
Puede haber interferencias por antenas o también por parques eólicos. O sea, hay una selección enorme de ecos posibles y si tenemos más pistas, pues también nos ayuda para hacer un buen trabajo de identificación. Y luego hay que saber también que, bueno, si miramos ahora esos ejemplos, pues cada punto de estas imágenes, o sea, los píxeles que se ven aquí, pues en cada punto hay una medida del radar. Y así en una elevación pues tenemos igual como 100.000 medidas que habría que clasificar. Y es un trabajo muy grande si esto se quiere hacer a mano. Y pues aquí tenemos un caso de aves y esto espero que se vea mi ratón, ¿no? Sí, sí Vale. se ve, tranquila, perfecto. Vale, muy bien. Pues aquí tenemos una pequeña zona de lluvia. Y si hacemos nuestro análisis no sé, para algún tipo de cuestión de biología y tenemos la lluvia ahí, pues nos da resultados falsos. Y también aquí en ese caso de insectos, pues aquí tenemos más lluvia, o sea, un área más grande de lluvia y no queremos esto en nuestro análisis. Y entonces hay que tener algún método eficaz para excluir esos blancos que no queremos. Y bueno, aquí se ve que, bueno, ese es un ejemplo de aves, se ven los momentos diferentes, no hay que saber en detalle lo que significa ese de aquí arriba, de la izquierda, que es el mismo sitio aquí en los dos casos, este y este. Pues es la fuerza de la señal que los blancos causan en esos ejemplos. Pues aquí tenemos casi lo mismo, la misma fuerza de las señales, pero cuando vamos ahora al siguiente momento, que es la ZDR, que nos dice sobre la posición de los blancos en el aire, o sea, en qué dirección están apuntando bueno, en ese caso el cuerpo de las aves y en ese caso el cuerpo de los insectos, pues este momento pues nos dice que aquí hay diferencias, o sea, si miramos la ZDR, pues aquí vemos que hay diferencia, o sea, los valores aquí en los insectos son más grandes, más altos que en las aves, y aquí, bueno, poco a poco, pues también con la velocidad radial, también hay diferencias, y utilizando esas diferencias entre los momentos, pues se puede llegar a clasificar, pero bueno, aún hace falta algún método eficaz y se puede hacer hoy en día bueno, como los métodos de clasificación y de computación avanzan cada vez más, pues, por ejemplo, en nuestro instituto hemos desarrollado un algoritmo que clasifica 19 tipos de ecos de forma automática. Y para esto, bueno, por supuesto ha sido un gran trabajo y no es simplemente fácil, o sea, dentro de una semana, es bastante trabajo, hay que entrenar el algoritmo. Aquí lo hicimos con unos 2.000 casos que se habían identificado y marcado a mano para o sea, para entrenar el algoritmo hay que decirle qué es lo que ve. Y entonces aquí, bueno, aquí a la izquierda se ven las clases diferentes que hemos puesto. Bueno, no hace falta conocer todo. Bueno, lo importante para nosotros es simplemente los insectos y las aves. Y entonces este algoritmo toma estos momentos polarimétricos que hemos visto antes y evalúa qué tipo de característica ahora es el más apto para cada tipo de eco, y entonces le da alguna probabilidad a cada punto de esta imagen o del volumen del radar en sí, y luego nos da la clase que es la más probable y también las demás clases que en su opinión igual son posibles.
Y a base de esto, pues se pueden determinar los diferentes tipos de ecos. Bueno, esto es para radares de la banda C, o sea, no se puede aplicar simplemente así nomás a radares de banda S o X. Esto hay que hacer pruebas primero para ver si se puede ampliar el uso, pero de momento es para la banda C. Y luego, bueno, para ver si ha acertado el algoritmo, pues aquí tenemos migración de aves y aquí se ve el color rojo corresponde a la clase de aves y esto de aquí abajo pues es precipitación y también el algoritmo estaba de acuerdo con nosotros, pues según el algoritmo también esto es precipitación. Y claro, a veces hay casos que no son así tan fáciles y el algoritmo luego, igual a veces también si hay ecos, a veces hay una mezcla de insectos y de aves en el aire, no es así como blanco-negro el espacio y entonces también puede haber un poco casos así como mezclados que igual son un poco un reto para esos algoritmos, pero en general esto es una gran ayuda realmente que se puede aplicar así para no tener que hacer todo esto a mano o utilizar otros métodos que son menos eficaces y también menos exactos. Y bueno, tomando la información de este algoritmo, pues se puede usar para calcular diferentes parámetros que nos interesa. Por ejemplo, en los estudios de migración, que es, por ejemplo, intensidad de la migración, que si interesa saber un poco la matemática, pues el número de aves se calcula a base de la reflectividad, que es la fuerza de la señal que el radar mide, y ahí el método está detallado en el artículo de Chilson y se puede leer ahí todo esto en detalle y en tranquilidad. Luego se puede obtener la distribución altitudinal como se ve en esta imagen, o sea, es como un perfil y aquí se ve en qué nivel las aves están migrando. Luego la dirección y la velocidad también de las aves se puede obtener. Y lo que no se puede obtener son las especies. O sea, esto en general en radares es difícil. O sea, a veces según el tipo de radar se puede igual llegar a cierto grupo de especies o al menos, bueno, en los radares meteorológicos se puede al menos diferenciar entre aves grandes como gansos o paseriformes rapaces y luego paseriformes que son bastante más pequeñas y también tienen un patrón de migrar diferente a esos otros aves. Vamos a mirar un poco también unos ejemplos de esos grupos. Aquí primero un ejemplo de migración de bonaclas cariblancas árticas que, bueno, supongo que somos ornitólogos más o menos, o hay también, bueno, no sé, es un tipo de ganso simplemente, es como uno de estos gansos que hay también en Canadá, pero un poco más pequeño. Y Finlandia se encuentra, aquí tengo un mapa de Europa para saber dónde nos ubicamos. Esos gansos migran entre el Mar del Norte y Siberia y entonces en su viaje pasan por el sur de Finlandia y es un espectáculo enorme cada año. Según el viento migran un poco más al norte o un poco más al sur, pero en general se ven muchos individuos y como he dicho justamente ahora que no se sabe, o sea, simplemente viendo esos puntos, pues yo sospecharía también por la fecha que ahora están pasando gansos, pero no sabría qué especie. Y aquí se pueden utilizar las observaciones de ciencia ciudadana porque hay un montón de ornitólogos que están en el campo y que están identificando las aves con sus binoculares o telescopios. Entonces, gracias a estos, bueno, yo misma había estado aquí mirando
se habían contado entre 10 y 30.000 en cada punto de observación, cuando aquí había, bueno, en esa zona había gente mirando y entonces había simplemente, si se junta entonces este número, o sea, es gigante, o sea, un número enorme. Y así podemos combinar los radares, los datos de radares con observaciones de ciencia ciudadana. Y también, bueno, eso es unas fotos de cómo se veía esto, o sea, ha sido un flujo, o sea, enorme y ha sido muy bonito ver esto. Y lo mismo se puede hacer, por supuesto, con otras especies como pinzones, que es un fringílido pequeño, que también, o sea, es una de las especies más abundantes que hay en Finlandia. Y son esos migran de día, sobre todo por la mañana, y entonces se ve aquí cuando empiezan su viaje hacia el sur, pues se ven a menudo esos patrones como esto. Y luego si hay gente aquí mirando, también se puede identificar luego la especie a base de esas páginas web que hoy en día hay. Y bueno, y luego, bueno, esto ha sido así como ciencia bastante ligero, o sea, simplemente combinar días sueltos con observaciones, pero también se pueden hacer estudios un poquito más serios. Aquí en este estudio hemos tomado datos de radares meteorológicos de casi, bueno, de muchos países, digamos, de España, y se había combinado para luego obtener así una vista general sobre el flujo que había entonces a finales de septiembre. Y por supuesto, por si hubiera esos datos también en esos sitios, se podría combinar también con datos fenológicos de migración para saber un poco más sobre el conjunto y la composición de las especies que están migrando. Hemos hecho un tal esfuerzo ahí, aquí en Finlandia que hemos analizado 10 años de datos de ciencia ciudadana para más de 100 especies. Y entonces aquí podemos decir que, bueno, en cierta fecha hay, no sé, tal porcentaje de alguna especie y luego a lo largo de la temporada, pues los porcentajes de cada especie pues varía, porque cada especie tiene su periodo de su preferencia cuando quieren migrar, y entonces tenemos así como una aproximación. Claro que esto varía, que es como un por medio, porque si se analizan esos datos, pues es lo que pasa durante esos 10 años y no es necesariamente justo lo mismo que pasa en un día, porque ahí hay un montón de factores meteorológicos que tienen un impacto sobre las especies. Igual migran, no sé, unos días antes o hasta una semana más tarde o algo, pero al menos tenemos una idea, una aproximación por los datos de ciencia ciudadana, qué es lo que tenemos en el aire, porque si no, no tuviéramos esos conocimientos. Y luego, bueno, aquí en el ejemplo anterior era así como una escala continental, y aquí podemos mirar también en una escala un poco más fina. Aquí tenemos un ejemplo de Finlandia, cuando, bueno, eso ha sido hace unas semanas, cuando había una migración muy fuerte en una noche, y yo tenía curiosidad qué está pasando por aquí, por qué tanta movida, y entonces había analizado también las direcciones y me he dado cuenta de que aquí al parecer hay flujos diferentes. O sea, aquí había un flujo entrando así por más o menos el centro o el este de Finlandia, y luego aquí había otro flujo que se iba en una dirección inesperada, porque ya sabrán que la dirección esperada sería hacia el sur o suroeste, pero esa gente pues se iba hacia el noroeste, y eso no se debería hacer.
Y lo que pasa es que hay ciertas noches o periodos cuando zorzales, que es un tipo de Catarrus, o sea, no es justamente la misma familia, pero más o menos tiene el mismo, más o menos, bueno, es más o menos igual, y entonces estos se van hacia Suecia, que como estamos aquí, pues se van hacia Suecia y esta zona, que se ha visto este fenómeno ya en los años 60 y se ha preguntado, bueno, podría ser que hacen esto y pues al parecer esto ha sido un caso de estos cuando decidieron ir ahí a comer, no sé, frutos de bosque. Y bueno, no nos daríamos cuenta de esto, o sea, si es de noche y no vemos a dónde van, pues no nos damos cuenta de esto. Y así que ha sido muy interesante ver esto. Y luego otra aplicación que es de un trabajo anterior del País Vasco y de la parte de Francia, del Golfo de Vizcaya. Aquí hemos utilizado también en una escala un poco más reducida, pues hemos utilizado radares meteorológicos a lo largo del Golfo para para investigar el papel de esta barrera geográfica para las aves. O sea, la pregunta era, ¿cruzan o no? Porque a base de anillamiento pues se había pensado que las aves simplemente cruzan, o sea, que no les afecta, o sea, que van simplemente, pero hemos visto que eso no es cierto, al menos en primavera, pues cruzan, pero solamente en el interior aquí del Golfo. Y eso se había visto porque los patrones aquí son diferentes. Aquí en los radares del sur, pues aquí son continuos los patrones de migración, mientras que aquí tenemos esta pausa. O sea, aquí no hay migración ahí en medio de la noche, sino por la tarde y por la mañana. Y esto es porque las aves tardan en llegar cuando cruzan, y también hemos analizado también las direcciones y apuntan justamente en esa dirección. Así que se podía a base de los radares, se podía hacer la conclusión que sí, que hay patrones diferentes, o sea, que no migran así por donde sea, sino más bien en el interior. Y también, bueno, hemos visto que ese patrón solamente es en primavera y que en otoño evitan el Golfo, que no se ve entonces el mismo, o sea, que toman otra ruta. Y bueno, ya he mencionado los insectos algunas veces, solamente quiero mencionarlos otra vez muy cortos. Si alguien está interesado en trabajar con radares e insectos, pues también se puede hacer. No voy a hablar mucho más sobre ellos, simplemente que aquí un ejemplo: cuando suben durante la mañana, pues se levantan y bueno, suben ahí en el aire y entonces están ahí. Y también, bueno, se puede confundir con aves, pero bueno, a base de los momentos luego se ve que son diferentes. Eso solamente muy corto. Luego pasamos a los radares operativos verticales, que aquí tenemos el ejemplo del perfilador de viento, que es un radar con una longitud de onda más larga que los radares meteorológicos. Aquí tenemos, bueno, hay variación también aquí, o sea, puede ser de 23 a 1 metro o hasta más. El perfilador con el que yo he trabajado, o los dos perfiladores, pues han sido de 23 centímetros, y son sistemas muy sensibles que registran variaciones del índice de refracción del aire, o sea, que miden nada, y así obtienen las direcciones del viento y también de la fuerza del viento. Y para el gran placer de biólogos, pues registran también aves, y las aves son hasta bastante más fáciles de ver en perfiladores que en radares meteorológicos, porque son señales muy, muy fuertes, y en radares meteorológicos son muy débiles. Eso se debe a la longitud de onda. Y bueno, para el estudio con ese perfilador, pues utilizamos simplemente el haz vertical,
para obtener sus medidas de viento, pues mide en 3 o 5 direcciones, es simplemente para luego comparar las diferentes medidas para obtener las direcciones, porque con un haz único pues, no se puede obtener la dirección. Y utilizamos el modo bajo, que tiene una resolución más alta que el modo alto, y ese cubre perfectamente las capas de migración que suelen ser sobre todo de 2 o 3 kilómetros de altura. Y bueno, los perfiladores también se han organizado en varias redes. No son tan abundantes como los perfiladores, como los radares meteorológicos, pero también hay bastantes sistemas en el mundo. Y en esos radares utilizamos los datos brutos, que no son los momentos, sino bueno, los datos brutos tal como son. Y también nos facilitan el número de aves y la distribución vertical. Dirección y velocidad no se obtienen a base de los datos brutos. Para esto habría que procesar los datos más adelante y hasta ahí no hemos llegado aún. Pero bueno, una ventaja grande es que este radar ve aves en lluvia y así es una herramienta perfecta por si quiere estudiar el comportamiento de las aves en relación con varios tipos de tiempo. Y además esos sistemas a menudo se encuentran en sitios donde hay otros sistemas que miden la atmósfera, o sea, tipo pluviómetros o otros radares que miden o lidares o lo que sea, que nos dan información también sobre las nubes y cantidad de precipitación o vientos, etc. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que le gusta a un meteorólogo, que es aire limpio. Sería un caso ideal, así no hay contaminación de aves. Y esto es un caso para biólogos. Aquí se ven las aves, que son estos. O sea, siempre es una ave, aunque hay varios niveles, tienen esa contaminación, como los meteorólogos suelen decir. Pero bueno, cada uno de esto es que se multiplica la señal simplemente porque es tan fuerte. Pero bueno, eso es una ave, un avión, etc. Y también, bueno, aquí tenemos un ejemplo de lluvia. Esta parte aquí es lluvia, es un poco diferente como la señal del aire limpio. Y aquí abajo, en ese nivel de aquí abajo, pues se ve un ave. Y si, bueno, aquí se puede hacer un tipo de imagen adicional que se llama espectrograma de Gabor, que es un método matemático que se ha desarrollado por nuestro colega Lehmann y Teske, los alemanes que han trabajado mucho con esa transformada de Fourier de tiempo reducido de las series temporales. Por si interesa puede leer más sobre esto, no vamos a entrar en la matemática. Pero bueno, aquí se ve, esto es una ave y esta parte aquí continua, pues esta es la lluvia, y así que se ve que se distingue muy bien, se puede distinguir muy bien entre ave y lluvia. Y aquí unos ejemplos de más aves. O sea, aquí tenemos ecos individuales de varias aves. Hay una variedad bastante y habría que trabajar más sobre por qué varían y si se puede atribuir algún tipo de eco a especies, pero esto requiere un poco más de trabajo. Y bueno, aquí tenemos una mezcla. Aquí hay varias aves. En este ejemplo de aquí arriba se ve que hay varias líneas. O sea, esto sería migración bastante densa, entonces esto se ve así. Y si tenemos bandos densos, como por ejemplo estorninos o algo, pues tendríamos así como una nube gigante y fuerte, ese tipo. Y bueno, yo sé que son bandos densos porque también he mirado un poco los periodos de migración cuando están empezando a pasar esos bandos de las especies diurnas,
Y también esas señales empiezan a surgir a partir de la mañana cuando el sol sale. Entonces esto es el momento cuando también salen estos bandos densos que migran. De noche solemos tener más bien aves solitarios. Y aquí unos ejemplos de Centro Europa. Pues utilizamos un perfilador ahí en Suiza junto con un radar de nubes y pluviómetro. Y aquí miramos un poco la distribución altitudinal, si varia entre las temporadas, y se ve que en primavera las aves parecen volar en altitudes más arriba, y aquí es un poco más condensado, o sea, más bajo. O sea, aquí más o menos el 90% está como a, bueno, igual 800 o algo metros, y aquí está como a 1000 y pico. Y luego, bueno, lo más interesante, en mi opinión, es mirar un poco cómo las aves se comportan, si llueve o si hay nubes o lo que sea. Esa es una condición despejada, no hay, o sea, los puntos negros son las aves. Y lo azul es lluvia, aquí no hay casi nada de precipitación. Lo verde es la base de las nubes. Aquí cuando no se ven los puntos verdes, pues eso significa que la base de la nube está en, no sé, a más de 4000 o no hay nubes. Y luego lo amarillo o rojo aquí abajo, pues esa línea que se ve aquí abajo, pues es la visibilidad a nivel de suelo. Y bueno, aquí había buena visibilidad, no había casi nubes y nada de precipitación. Las aves estaban muy a gusto y volando así sin problema al parecer. Y luego una noche de lluvia, pues aquí, bueno, se ve que casi no hay movimiento, se ve que algunas aves se atreven a salir aquí cuando ya se está terminando la lluvia, pero si no, pues no hay movimiento aquí. Y luego, bueno, un caso mezclado, aquí un poco de lluvia por la tarde, pero luego termina y ya están saliendo las aves. Es que no, bueno, ¿cómo puedo hacer desaparecer? Yo tengo ese menú justamente donde quiero apuntar, o sea, el ratón. Yo no veo dónde apunto ahora, pero Estás apuntando a bueno, las 3 de la mañana. Sí, ahora ok. Arciero, Ah, Ahí ya te saliste. vale, exacto. ahora sí, ahora encuentro, sí, ahora lo veo, Ya, ahora gracias. sí. Eso. Gracias. Sí, bueno, aquí se ve la base de la nube, aquí abajo, o sea, como a 100, 200 metros o algo así, y las aves están migrando por encima de la nube, o sea, se atreven, o sea, de alguna forma saben cómo, bueno, saben que aquí se ven. Se ve a dónde migran, entonces decidieron, bueno, podemos salir aún así, aunque aquí abajo está la nube. Y bueno, si avanzamos un poco más, porque pues aquí hay un ejemplo de, no sé, la capa de la nube pues está como a 500 metros, y las aves entonces están migrando por debajo y por encima de la nube. ¿Y qué más? No, pues esto ha sido el último ejemplo. Pues ahora un poco para qué se puede utilizar como un resumen, pues en general se puede investigar la situación actual y también histórica de la migración. Con la ayuda de las bases de datos que hay, pues se puede también mirar hacia atrás. Luego se pueden investigar las rutas migratorias a varias escalas, distribución latitudinal y las velocidades también de las aves. Se puede investigar también la influencia del tiempo, cómo reaccionan, por ejemplo, si hace viento o precipitación o lo que sea.
Y luego también si, bueno, como hoy en día están construyendo o planeando muchos parques eólicos en el mundo, pues igual también para una evaluación del impacto medioambiental, pues también se pueden utilizar varios tipos de radares y también luego para el riesgo de colisiones, que también siempre es un asunto importante, no solamente, bueno, dependiendo de las especies en parques eólicos o también en general en la aviación también. Y Nadia, nos pues no, quedan unos 8 minutos. sí, esto ha sido Ah, la perfecto. última. Sí, bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Magnífico, Nadia. Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos varias preguntas. Si quieren, pueden escribirlas en su chat, perdón, en nuestro chat, o si quieren levantar la mano. Con muchísimo gusto, ¿alguien quiere comenzar con alguna pregunta? Sí, tenemos a, uy, qué pena, no sé, Facet, Facet. Y después, Facet, por Nicole. favor, y después el profesor Nicole. Eh, buenas noches, buenos días. ¿Me ¿Cómo estás? escuchan? Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que pues yo no soy biólogo, entonces de pronto mi pregunta va a ser un poco tonta, pero no sé. ¿Cuál es, por ejemplo, una muestra estadísticamente valable? Por ejemplo, para estudiar en el tiempo la evolución, por ejemplo, de una población de especies, por ejemplo, de ave, porque, por ejemplo, están mirando la migración, pero de lo que tengo entendido hay una caída de la biodiversidad y pues entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una muestrica estadísticamente interesante y cómo tratar un poco esta señal respecto a todas las interferencias que pueden tener respecto al hecho que, no sé, como mencionó que podía haber, tener como interferencias por, no sé, los aviones, construcciones o lo que sea? ¿Cómo se hace un poquitico para ver estas evoluciones? No sé si se puede ver un poco respecto de eso, pero no sé si fue claro, pero... Yo creo que a esto podría seguir otra charla de 40 minutos, pero voy a intentar, bueno, si he entendido bien, pues la pregunta es un poco cuántos años o cuántas temporadas hacen falta para tener una vista como representativa de lo que pasa en el aire, ¿no? Pues una época no es suficiente. O sea, yo, bueno, si tuviera tiempo, pues yo, bueno, es mi preferencia. O sea, aquí no hay sí como reglas, pero yo diría que igual 5 años ya estaría bien para tener un poco en cuenta toda la variabilidad del sistema que hay. Solamente una primavera o un otoño pues pueden variar muchísimo, porque a veces simplemente llueve más o menos y los vientos son tal y tal y entonces yo creo que igual con 5 años, pero muchas empresas entonces eólicas no tienen tiempo, entonces simplemente quieren solucionar todo en una época y luego se ve que los patrones varían un montón y es un poco, bueno, pero bueno, varios años diría yo, si te vale esto. Sí, 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 listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Profesor Nicola, por favor. Bueno, muchas gracias Nadia por la presentación, muy, muy interesante. Yo también trabajo en Remote Sensing, pero más bien pasivo. Tenía dos preguntas. La primera es cómo se podría hacer una validación de la estimación en cantidad o tipología de aves, por ejemplo. Es decir, ustedes infieren un número de aves, imagino que tiene su intervalo, pero luego al momento de ver cuánto bueno es el algoritmo de clasificación o así como se puede hacer. Y la segunda pregunta era como más práctica, según su experiencia, cuánto difícil es que las entidades que tienen estos radares compartan con la academia sus datos. Muchas gracias por las preguntas. Pues intentaré ser breve. La validación del algoritmo
Bueno, eso es un poco por experiencia, o sea, se sabe, porque un colega mío que ha estado en esto ya por, no sé, 20 años, pues se ha visto con la experiencia qué tipo de característica corresponde a las aves o insectos y etcétera, porque durante la noche no se puede ir a ver si acertamos, o sea, son simplemente ciertos patrones, por ejemplo, que después de la puesta del sol, más o menos bueno, media hora o una hora después de la puesta del sol, pues aparecen esos ecos de las aves que migran de noche. Y entonces son patrones muy, muy conocidos y así se puede verificar que el algoritmo está viendo o está clasificando lo que debería clasificar. Y entonces es como una inferencia, o sea, no es así como una observación directa, sino es por experiencia, pero también, o sea, se pueden utilizar, bueno, hemos entrado un poco en esto, también se puede utilizar datos acústicos, pero ahí hay una gran limitación en Europa porque muchas especies no dicen nada, o sea, no emiten reclamos ni nada, así que es un problema la identificación de noche. Pero con los datos de ciencia ciudadana que tenemos y la combinación de las poblaciones sabemos un poco, al menos tenemos una aproximación de lo que se debería mover ahora en el aire. Y luego hay estaciones de anillamiento que luego pueden confirmar lo que se captura, por ejemplo, durante la mañana o algo así. Entonces, con una combinación de varias fuentes de datos, pues se puede obtener alguna aproximación. Pero como el volumen es tan grande que el radar meteorológico mide, pues ahí es imposible simplemente saber qué hay qué hay en el aire. Y luego lo de obtener los datos, pues puedo hablar simplemente de experiencia en Europa. Y aquí se varía mucho de los países y de qué gente está trabajando. A veces si hay uno que es un amante de aves, pues te ayudan con mucho gusto y es fácil obtener los datos, pero si tienes a alguien que tiene que tiene la opinión de que aves son lo mismo como contaminación y no te quieren dar nada, pues es un poco, entonces es difícil y hasta te ponen así como facturas enormes. Y bueno, depende mucho de la institución de la cual queremos obtener datos, o sea, es muy individual esto. Muchas gracias. Gracias. No veo ninguna más mano levantada. No, Muy señor. interesante. No, Nadia, pues No. muchísimas gracias por la presentación. Te agradecemos muchísimo que hayas dedicado este rato de tu viernes en la noche para hablarnos sobre radares y perfiladores y aves. No, muchas gracias también. Además, me parece increíble ver aves dentro de la nube migrando a 2000 metros de elevación después de la tormenta. Me parece fantástico que uno pueda no inferir, sino observar el comportamiento de una manera como tan vívida con datos tan maravillosos. Muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias a todas, a todos y todes por asistir a nuestro seminario. Les deseo un muy feliz viernes, una feliz noche en Finlandia. Gracias. Y bueno, un muy feliz fin de semana y feliz semana rosarista para nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias también profesor. por mi Muchas parte. gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Hasta Buen luego. día.